Tenemos nosotros un periodista que todos ustedes tienen de haberlo visto en televisión, en diferentes canales de noticias, en diferentes horarios. Yo creo que lo vi a todas las horas posibles. Y en todos los canales de noticias. Lo asocio más con C5N, Crónica América. Claro, por supuesto. Pero seguramente estuvo en TN La Nación y 10 más. Pero siempre con una constante. Qué pelazo, loco. Qué pelazo y qué imagen y qué boxeador es Guillermo Favale. Gracias por la Hola, invitación. Guille, bienvenido, un placer tenerte acá. Qué linda casa que tiene. ¿Viste lo que es este lugar? ¿Hiciste Bienvenido. radio? Sí, hice ¿Mucha radio? Sí, no mucha, hice radio. Hice Radio 10, empecé en radio, de hecho, en Radio Libertad. Y en general era yo te empiezo a tirar medios que no conoces. Sí, lo conozco. Sí, porque Radio empecé en Libertad. Canal 9 en realidad. Claro. En el viejo 9 días. Con Alejandro Romay. Sí. Escuchaba el programa de Niem, Las Voces del Fútbol, en Radio Libertad. Exacto, en esos tiempos, 93. Claro, perfecto. Terminaba de estudiar periodismo yo en TEA. Sí, hemos jugado algún partido de fútbol juntos, ¿En ¿no contra? te acordás? Sí, en ¿No? contra. Ah. En las canchitas de Mouso, donde íbamos a jugar los alumnos de TEA. Sí. Hemos jugado alguna vez. ¿Y vos jugabas bien? No, horrible. Nos pegamos unas patadas. No, estabas lejos. ¿Y boxeo? El boxeo, bueno, es mi pasión. ¿Cuánto tiempo boxeaste? Entre los 13 y los 16 años de manera efectiva, pero siempre estuve involucrado en el mundo del boxeo. 13, 16, te hago un adolescente con el que no conviene meterse. No convenía. De hecho, me encantaba pelearme. Me encantaba claro, pelearme. Una cosa de loco. Pero sí me imagino, si naciste en el 70, ¿qué fue lo que te fue marcando? Porque ¿qué agarras? Bonavena, agarras Monzón de chiquito y después No, que mi ídolo uno es Isaco. Juan ¿qué? Domingo Martillo Roldán era mi ídolo. Bueno, más es o uno de menos. mis ídolos. Pero en realidad tengo que irme un poco más atrás porque Monzón peleaba a la tarde. No sé si te acordás. Vos sí, porque sos del 70. Sí, No, sí, yo no pero había- yo nací en el 90. Me acuerdo de haber visto una pelea, pero no me acuerdo de la pelea. Yo me nada. acuerdo mucho desde muy chico. Claro, eras muy fan vos. Desde muy chico. Además con Y- un gol de Luque, poner, pero no me acuerdo la pelea de Monzón. Pero Monzón peleaba los domingos a la tarde porque su carrera era en Europa, o los sábados a la tarde. Entonces era como una reunión familiar en el barrio para ver las peleas y eso me quedó muy grabado. Muy grabado me quedó. Monzón, Corro y después obviamente los boxeadores O de los Pastor 80 Corro. con Roldán a la cabeza, que no fue campeón, pero fue mi ídolo. Claro, sí. Sergio Víctor Palma, Falucho Laciar, Ubisaco, Ubisaco, Koji ya llegando a los 90, 89, 90. No, igual fue en el 87, 86. Juan Patricio Oliva, sí. Sí. Pero es un re boxeador. ¿Y qué Con el estilo tiene pequeño. de boxeador? Bueno, a mí me gustaba boxear bien, pero al mismo tiempo me gusta los boxeadores que pegan, que definen, digamos. El boxeo es el arte de pegar y no dejarse pegar. Pero primero en la definición del arte está pegar, ¿Eras no, un no bloqueador? dejarse pegar. No. ¿O eras Pegaba un fuerte. caminador del ring? Pegaba fuerte, me cuidaba, porque no tenía una mandíbula Y sólida. aparte la carita había que cuidar para la tele, ¿viste? Me dolían. Esto te tocó la carucha. Me dolían y fue uno de los grandes defectos que me hizo dejar el boxeo, porque se llama tener un botón en la pera. Yo tenía un botón en la pera. Si me pegaban, iba al piso. Mandíbula de cristal. Me levantaba igual, no era que me quedaba en el piso, pero bueno, me caía. Y eso ya es una debilidad. Te veo fan de seria. Leonard, de Sugar Ray Leonard, por ejemplo, pensando en uno que sabe esquivar y sabe pegar de esa Pero época. Eso es como querer ser Peleo Maradona. Claro, bueno, como Sí. ser fan de Jordan. Y bueno, Me sí. alcanzaba con ser Es el número parecido a uno medianito que boxee A bien. Pipino Cuevas. Pero a los, Claro, ponele. a los 13 años, ¿a quién le decís, che, quiero boxear? A nadie. De hecho, mis viejos no querían. Y un compañero de la escuela primaria me dijo que había un gimnasio. Vos pensás que esto pasaba en San Bernardo, Mar de Ajó, 1983. Impresionante. Éramos pocos, no había teléfono, no te enterabas de nada. Y un- La Filadelfia de Rocky era San Bernardo de Favale. Sí, y había un gimnasio que funcionaba en el garage de una casa a medio hacer, como eran las cosas en la costa en esa época, con el profe Juan Guzmán. Tremendo. Y ahí ¿Vivías empecé. ¿En San Bernardo vivías? Yo vivía en San Bernardo. Me crié en San Bernardo, Bueno. qué hice la inviernos. secundaria en Mar de Ajó. No, boludo. Qué adolescente. Qué inviernos en San Bernardo. Yo Me da... fui muy feliz, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Y sí, ya con amigos, pasándola bien, tenés el mar cerca, pero a mí me da como una cosa medio desoladora el invierno en la fresco. costa atlántica. Pero no por el frío, no sé, me da que no hay nadie, no sé. Te voy a poner más condimento. No había tele. Claro. La tele llegó cuando vino la visita del Papa para Bueno, la guerra. pero El tenían- 81. Pero tenían 82. internet. No había Vino nada. 30 años Pero, después. No había nada, pero era muy lindo. ¿Y se de te hecho, dio? ¿Por qué? éramos 800 habitantes. En ese 800 es muy poco. fijos. en Y San eras Bernardo. canillita en San Bernardo. ¿Fuiste canillita en Sí, algún a los momento? 11 años. Pero si hay Canillita- 800 habitantes, ¿saben quién vende, a quién le compra, conocer la totalidad? Bueno, en esa época nos conocíamos todos, sí. Sí. 100%. ¿Y salías a repartir el diario o venían a buscarlo al kiosco de diario? Las tu dos viejo? cosas. Porque a los 11 salía a buscar un laburo. En realidad salía a buscarlo para un primo. Pero yo también lo necesitaba. Entonces lo acompañé a ese primo al kiosco más famoso de San Bernardo, que está en la vereda alta. Era un San Bernardo distinto, ¿no? Sí, ya sé cuál es la vereda alta. Ese Cerca de Esquiú, digamos, a un par de cuadritas. Ese kiosco es de un hombre que es todo un personaje en el lugar porque es el primer nativo. Es el hombre referente de San Bernardo, Enrique Parra.
Impresionante. Y me dio el trabajo a mí porque yo le pregunté. Yo le dije, ¿necesitas a alguien? Sí, vení mañana, me dijo. Y empecé a repartir. Pobre tu amigo, ¿no? Era mi primo, lo dejé sin laburo. Terminó La famosa laburando lo en acompañó a un Charlie. casting. ¿Repartías Terminó laburando en un caminando, bar. en bici? ¿En qué repartías? Sí, en una bici tipo de panadero. Primero era con los diarios con los nombres anotados y después empecé a bajar a vender en la playa en verano. Como me iba muy bien, vendíamos un montón. Para mí era mucha la diferencia. Imagínate, hoy calculo que eran monedas, pero para mí era un montón de guita. Vendíamos 300, 400 diarios Impresionante. en la calle. La mitad de San Bernardo. Y después, no, No, pero pero en turismo, en en verano. verano. Turismo. En verano, pero igual, la gente a la playa leía. Sí, sí. En el leía diario. y era todo tuyo. Vendías crucigramas, revistas, yo me llevaba medio kiosco, vendía un montón. Y después, como andaba bien, Enrique me empezó a dejar en el kiosco. Pero ya de chiquito, 12, 13 años, me empecé a quedar en el kiosco en el horario de la playa. Y ahí empezó el proceso que termina salvando mi vida, porque no sé cuál hubiera sido mi destino, de no ser que me encontré con mucho texto a disposición en el marco del aburrimiento, y ahí me salvé. Empezaste a leer, a Sí. entender la cuestión periodística. Sí, de aburrido, ¿eh? Sí. No porque me lo haya planteado así. ¿Cuánto estuviste en C5N? 11 años. Hicieron una despedida ahí muy emotiva, hubo un momento. Fue un canal importante para mí. Estuve 10 en Canal 9, 8 en América en la etapa anterior, ¿Sos de Durar? 11 en C5N. ¿Con las parejas también? ¿De Durar? Un poco menos. Ahora en que estamos, con todo respeto, lo Ahora pregunto, me puedes estoy decir no hablo de mi vida privada. Solo, no, me encanta hablar de todo. Vos preguntá lo que quieras. Dale, todo. Si te interesa, te respondo todo. Sí. Yo estoy solo, pero al mismo tiempo, esto es ideal para los psicólogos, tengo una composición familiar muy extraña porque tengo una relación muy cercana con la madre de mis hijos. Bien. Cuando estoy en la costa, vivo en la casa con uno de mis hijos y ella. El otro vive conmigo en Buenos Aires cuando estoy en Buenos Aires y no está solo. Y cuando ella viene acá, también para En tu en la casa. misma casa. Y a veces hasta nos vamos de vacaciones juntos. Me parece sano, saludable, se llevan bárbaro. No sé si se llevan bárbaro. A mí me Sí, gusta. sí, conviven, me parece conviven, buena me la parece idea. bien. Es Parece- buenísimo, es todo igual, solamente que no somos pareja. ¿Y qué te dicen el afuera? Porque la composición extraña lo decís para cubrirte de comentarios que ya has recibido, me Todo parece. el tiempo, porque la gente necesita estructuras, cosas que ya conoce. Cuando hay algo que no conoce, no lo entiende. Yo lo entiendo porque me pasó y me pasa, entonces Aparte, bueno, si lo te acepto. sirve es incuestionable, pero te cuestionan o te dicen o te preguntan Sí, más. todo eso. Todo me eso. cuestionan, me dicen, me preguntan, sobre todo si ella tiene pareja, si yo tengo pareja, ¿qué pasa cuando tienen una pareja? Bueno, ya pasó y no fue fácil. No se lo andan contando, pero bueno, pero naturalizaron que el otro va a tener pareja. ¿Ves? Entendiste todo. Claro, así. Claro, Sí, pero no me no- conté los detalles. Ayer no sabés lo que bien que la pasé. No, me eso no. conté. No, pero- Y ahí cómo jugaría la idea de una pareja abierta en tu cabeza, no pensando en tu ex ahora con este vínculo que tenés, sino para adelante. Porque muchas veces me parece que nuestras generaciones no estamos tan abiertos y buscamos este tipo de solución. Te separás, pero seguís buena onda. ¿Te gustaría una pareja abierta? ¿Te ves con una pareja abierta? No creo que pueda llevar adelante una pareja abierta, pero sí tengo claro que si alguien quiere ser pareja mía, tiene que aceptar esta relación tal cual es. Y por eso no tengo pareja, porque a los 15 días me dicen que no, primero me porque, dicen todo claro, que sí. no lo después contás en la primera salida. Decís, me llevó muy bien. Después se vieron alguna Pero por vez. eso cuando decís que no es fácil es para las nuevas parejas, no para ustedes dos que estén en pareja, que el otro esté en pareja. Eso Entiendo que es así. De hecho, Claro. cuando tuvimos pareja fue difícil para el Para los otro. nuevos. ¿Y te Porque- puedo preguntar por la mirada de los hijos? O sea, ¿cómo ven los hijos a esos padres que no son pareja, pero se llevan tan bien? Porque viste que las películas siempre te muestran como el hijo que quiere que los padres vuelvan a estar juntos. No, es sano, porque entienden todo ellos. Sí, para mí es buenísimo. Es Para buenísimo. ellos los ven juntos, llevándose bien o conviviendo. Y además, en mi historia ¿Por qué no personal, vuelven? ¿Por ahí te lo dicen o no? bueno, porque hay algo que se rompió entre el hombre y la mujer. El vínculo pasó a otro estatus, pero tal vez pasó antes, porque nosotros éramos grandes amigos antes de ser pareja. Fueron amigos, pareja, amigos. Exacto. Entonces prevaleció la relación anterior después. Hubo en el medio una guerra, ¿no? No, acá vamos a entrar en el tema. ¿Cuánto tuvo que ver tus adicciones? Ayer, mira, salió un oyente y me llamó a la reflexión porque nos matamos de risa, porque un oyente con una voz particular, Sí. nos matamos, fumamos marihuana, sí. ¿Qué otros vicios? 40 años esclavo de la cocaína, dijo. Y saltamos de risa, pero al ratito no era tan gracioso. No era tan gracioso, era dramático, pero Pero era dramático, ¿viste? Y bueno, te lo pregunto a vos que estás por dentro. ¿Influyó seguramente el tema de las adicciones Sí. en la rotura de esa pareja? O no lo sé, tal vez no. No, en realidad ya tuvo mucho más que ver con mi salida de las adicciones. Y lamentablemente cuando yo empecé a estar bien se rompió la pareja. Tal vez por la dinámica que tenía antes, pero ella hizo Claro. mucho para que yo
de Jara. Pero porque empezaste muy pendejo con... Sí, claro, con todo ese- al mismo tiempo. Todo eso que te conté, O sea, eso del kiosco, de ser el encargado, todo de el leer. deporte Muy precoz, y todo muy al pre- mismo tiempo. Boxeador a los 13, Eso canillita es loco, a los ¿no? 11. Como deporte y adicción. Como... Bueno, fue un rápido acceso al mundo adulto, que no fue Claro. bueno. En un aspecto sí, porque uno cree que puede manejar un montón de cosas, y en otras no, porque no está adaptado. Y para soportar esa adaptación al mundo adulto, bueno, empezás a buscar algunas variantes que no son las mejores. No es algo de lo que me sienta especialmente orgulloso. De hecho, si tengo que definir, digo que fue una gran boludez en mi vida. ¿Dónde las encontrabas? Perdona. Tuve mucha suerte, Larga la boludez, porque duró muchos años. muchos, 18. Yo creo que no, es prejuicioso mi comentario, que no hay un biotipo, un perfil de alguien que esté en las adicciones, pero vos no lo das. No ¿Vos? parece, ¿no? No, para nada. Sos un conductor de noticiero serio, creíble, responsable, todo eso. Digo, pareciera que no le podría pasar a alguien. Vos sabés que Alguien así. desde que lo conté, y lo conté un poco por eso, es para salir de ese estigma de que creen que aquel que consume drogas está tirado en una esquina, Claro, o tiene determinada tal cual. forma física, se comporta de tal manera, o se manifiesta de tal manera, o se viste de tal manera, es o el escucha Piti determinada Álvarez. música, Sí, no. o tiene o no tiene dientes. En mi caso fue así como lo estás viendo, y siempre me vi así. Siempre De te hecho, viste bien y convivieron las dos vidas. O sea, la otra era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Sí, porque en el Conde noticiero Drácula. tildado perfecto y de golpe, no sé, cortabas y qué arrancaba. Soy un tipo estructurado. Eso me salvó la vida, porque era estructurado hasta para eso. Y sí. Yo laburaba, estaba todo el tiempo en el laburo, salía, iba a mi casa, cenaba, después de cenar descorchaba el vino, y después del vino empezaba el show. Digamos, ahí, bueno, era una puerta igual que abría, No, y pero no hasta sabía. el vino puede ser a las 10:30 de la noche, los chicos se fueron a dormir, tenés una familia normal, una No vida había, normal. no había chicos, esto Ah, es mi, ok. en mi Claro. prehistoria, ¿no? Que duró mucho. En mi prehistoria, primero de soltero, después con mi primera esposa, con la que, dicho sea de paso, no me hablé nunca más. Ahí sí dejé un daño irreparable, para ella y para mí, ¿no? Pero bueno, después se abrió una puerta que no tenía fin, porque mi personalidad es así, soy un tipo inquieto. Y Guille, hay una cosa que es que fuiste muy larguero con los laburos, a algunos volviste, de América te fuiste, después volviste, con San Bernardo seguís teniendo vínculo, con tu ex seguís teniendo vínculo, pero con esto es lo único con lo que cortaste a full, digamos. ¿Esto es lo único con lo que lograste cortar 100% con las adicciones? Lo que pasa es ¿O que hay me- un fantasma ahí todo el tiempo? Me costó mucho. Y no es que no me daba cuenta que no era bueno para mí. Durante mucho tiempo sí, durante mucho tiempo era mi vida y la aceptaba así, creía que iba a ser siempre, y si alguien me decía algo no lo entendía. No estaba en condiciones de ¿Y entender. te parecía que no iba a tener consecuencias? ¿O No tenía. no las tenía? No. ¿Puedo hacer las dos cosas? No pasa nada. No tenía consecuencias aparentes, pero sí tenía consecuencias. Porque ¿qué pasa? Vos vas tomando decisiones y vos crees que las decisiones están bien. Lo dije muchas veces. 2 más 2 a mí me da 5. Y yo estaba convencido de que era 5 y nadie podía decirme que no era 5 y era 5. No te traía problemas. Claro, después me di cuenta que era 4, pero ya sabes cuántas cuentas había hecho con 5. Me habían dado mal un montón. ¿Cuánta gente había renegado? ¿Y Decirte, qué- "Vaya, ya no te explico más. Que... ¿Qué es lo que más lamentás o lo que perdiste, lo que más te duele de toda esa etapa, ese periodo? Bueno, son 2 vidas. En realidad tuve más, pero vamos a Poner dos. Vamos sí, a dividirlas resumir. en 2 grandes vidas, que es un antes y un después, porque cuando vos tenés que terminar con ese proceso de tu vida, junto con eso se va mucha gente. Se tiene que ir indefectiblemente mucha gente por la que tenés afecto. No Claro. es que no tenés afecto, pero no pueden estar cerca tuyo. ¿Cómo haces? Te tenés que ir. Vos te vas del Sí, lugar. te tenés no es que ir. echás gente de tu vida, sino que vos te vas. Te tenés que ir. No queda otra. No necesitas echar a nadie. ¿De dónde te fuiste? ¿De Después una se van casa, solos. de un laburo, de un grupo de amigos, de un café, de un bar, de un boliche? De casi todo eso, menos del trabajo. O sea, me fui de una casa, me fui de los lugares que frecuentaba, me fui de los amigos que visitaba, dejaron de visitarme los amigos y las amigas que me visitaban, dejé de vincularme con toda la gente que formaba parte de mi vida, porque parte de mi vida estaba vinculado a lo mismo, desde hacía muchos años. Es una vida nueva. Mis hijos no pueden creer, ahora que están más grandes, que haya tenido otra vida, porque por ahí aparece un personaje del pasado, me lo cruzo en la calle, Claro. me tomo un Te café, das un abrazo. dice 2 o 3 ¿Y cosas este? y no lo pueden creer. ¿Y tuviste un quiebre? ¿Hubo un punto que vos dijiste, este es el punto, hasta acá llego, esta es la escena con la que no me quería encontrar? Mira, hubo muchas de las que me arrepiento, porque vos imaginate que a lo largo de todo ese tiempo dijiste cosas que no tenías que decir, estuviste con quien no tenías que estar, te peleaste con quien no debías, enfrentaste a quien no debías haber enfrentado jamás, entre otros graves errores. Pero como yo ya estaba en un proceso muy avanzado, se había puesto más peligroso para mí porque llevaba por ahí
etapas largas de abstinencia y por ahí, ¡pa!, me la pegaba en la pera, muy de vez en cuando. Pero ese muy de vez en cuando se ponía picante, porque no tenía fin. Era un día y medio, 2 días, /3. En ese caso ya estaban mis 2 hijos nacidos, eran chiquitos. Y salí una noche, fui a un evento y después del evento me fui a otro lado, después de ese lado me fui a otro lado, después me fui a otro lado. El clásico de los Y clásicos. después terminé... La gira. Terminé la noche... siempre me lo han preguntado y públicamente nunca quiero dar El esos lugar. detalles porque son las cosas de las que reniego después al aire y tengo razón en renegar porque fui uno de los protagonistas. Pero entre otras cosas conduje en una situación en la que no debí manejar nunca el auto, por ejemplo. Y entre otras cosas que pasaron en una misma noche. Pero cuando llegué a mi casa y me di cuenta que pudo haber pasado de todo, entre haber provocado una tragedia, haber arruinado la vida de un tercero, haber arruinado mi propia vida de manera irremediable, dije, bueno, esto se termina hoy. Y llamé a un psicólogo que venía al programa, no era mi psicólogo. ¿El psicólogo del canal? El psicólogo del canal. Que Che, es Guille, Gervasio Díaz Guille, Castelli. ¿qué pasa? ¿Tenemos programa? No, no. Sí. Yo quiero que me atiendas a mí. Entonces lo llamé y le dije, mira, necesito hablar con vos. Bueno, vení, me dijo. Lo fui a ver. Es urgente, le digo, te tengo que ver hoy. Bueno, vení, ponele que me dijo a las 6 de la tarde, ya hace muchos años. Fui y le digo, bueno, te voy a contar las últimas 24 horas de mi vida. Así empezó esto. Le dije, mira, pasó esto, esto y esto. Es una película. Me dijo, Esas 24 horas. Sí, claro. Una película. Me dijo, esto es grave. Y empecé a ir todos los días. Pobre, el chabón encontró el cliente en el lugar menos esperado. ¿Y él no sospechaba que vos eras que No. habías tenido algún No, tipo de adicción? la doble No. vida. Impresionante No, no. cómo la manejabas la doble vida también, sí, ¿no? Porque- sí. Bueno, Empecé. algunos de los que me conocen de los viejos tiempos, los que trabajaban más cerca de mí lo sabían, porque vos salís con un camarógrafo, que laburaste en tele, vos también, vos salís con un camarógrafo que es siempre el mismo camarógrafo. Sí. Vos tenés productores que son más Te cercanos. conocen, te conocen. Saben. Te conocen las mañas, Está pero mucho tiempo con vos, sí. claro, el resto no. Pero bueno, así todo. Hacíamos lo que podíamos. Y ahí cortaste cuando empezaste con esa terapia. Nunca más. Ese Nunca fue el más. último día, pero así de manera abrupta. Ojo, ese proceso llevaba 10 años ya de intentos. Había estado 4 años en algún momento muy bien, hasta que nació mi primer hijo. En la mitad del proceso entre el nacimiento de mi primer y segundo hijo, volví. Porque me la encontré en el laburo, ahí. Yo ya estaba enfocado en otra cosa y en mi grupo de laburo me encontré con un grupo de personas y otra vez Afines. afines, claro. Y sin querer queriendo, terminé otra vez enfocado. Pero quería ir a la parte luminosa de todo esto porque me imagino tus hijos escuchándote contar la historia. No sé si primero lo contaste internamente y después públicamente, pero lo has contado públicamente. Y no, lejos de la idea de descolgar el póster, yo me imagino la admiración de tus hijos por ver a un papá que supera algo que mucha gente no supera. Me hubiera gustado mostrarles otra cosa. Te soy sincero, yo no estoy orgulloso, ni quiero ser ejemplo. No soy un ejemplo. Tuve suerte. Soy un tipo de suerte, eso lo digo siempre. Existe la suerte, la taba a veces cae para tu lado. Conozco muchos que no la tuvieron, yo la tuve. Mirá, no me hice ningún tatuaje, no tengo ninguna cicatriz, no me rompí ningún hueso de más, sí me rompí un hombro una vez de estúpido. Estoy entero, puedo pensar, puedo tomar decisiones. Y mis hijos conocen esa versión y prefiero que conozcan esa versión. Ahora, cuando decidí ir al programa de Gastón, Claro, fue un Seres Libres. Estamos hablando con Guille Favale, ¿no? Conductor de noticiero en América en este momento, pero muchos años en C5, en todos los canales de noticias, te diría. y En Canal 9. cuando decido ir me tomo un tiempo antes de ir, porque le digo, mira, primero se lo tengo que contar a mis hijos, porque van a la escuela, ya son grandes, entienden, y no saben nada de todo esto. Entonces fue un proceso que duró unos 8 meses, donde yo fui contándoles de a poco lo que había pasado, y ahí estaba listo para ir a contar la historia. Pero lo hice más por mí, desde la egolatría. Te soy muy honesto, porque me quería sacar esa mochila de encima, porque para mí siempre había sido un peso extra. Entonces voy al programa, lo cuento, y dije, bueno, no hablo más de este tema. Yo fui con esa idea. Voy, lo cuento acá, que es un programa específico. Explotó. Claro. Y lo que pasó es que me reventó el teléfono. Y de cariño, de amor, de gente que te decía cosas buenas, ¿no? O no sé, Y de prejuicio mío. gente que necesitaba Está en la ayuda. misma, claro. Claro. Que necesitaba saber cómo, por dónde. Pero y yo no no, sé era si un está- experto. No estaba para ser el que ayude a todos. Igual, donde me llamaron fui a contar lo que yo puedo contar. No puedo hacer más que eso.
Claro. Y mostrar que se puede tener otra vida, eso sí, sin duda. Claro. Bueno, acá me escribe un periodista, no lo voy a nombrar porque no sé si me dice, lo conozco mucho a Guille hace muchos años, no conocí, no puedo creer. ¿Viste? Se lo quiero mucho, es alguien cercano a vos. Lo que pasa es Ya debe haber muchos que no vieron el programa de Gastón Pauls y no se enteraron. Que tenemos como la idea de, además, el presentador de noticias y demás es un tipo atildado, serio, Exacto, que no se va de mambo ni en pedo, es como la corrección total. James Bond. Lo que pasa es que está bien lo que decís, porque nosotros somos seres humanos y la gente cree que en mi casa ando con una bata, uso un traje, estoy todo el día reflexionando y yo soy un tipo común. Es más, yo no soporto a los colegas que terminan vendiendo eso y que le hacen creer a la gente que pueden ver lo que va a pasar mañana, porque yo no sé qué me va a pasar cuando baje en el ascensor Obvio. y cuando voy a cruzar la calle. Entonces, cuando tanta certeza le dan a la gente de lo que va a pasar la semana que viene, a mí me da risa, ¿no? Yo puedo contar lo que pasó ayer a duras penas. ¿Y te cambió la manera de trabajar y de encarar tu trabajo desde que contaste esto? Digo, una cosa de quizás estar más suelto o saber que del otro lado te ven de otra manera, a partir también del hecho de que hay gente que se siente ayudada por tu testimonio, que ¿te cambió algo? Sí. ¿Relajaste algo? Sí, por supuesto, porque yo ahora me siento más íntegro. En algún momento sentía que era un mentiroso, porque había algo que no le contaba a un público que confiaba mucho en mí, que confía en mí. El público que tengo es de gente grande, mayormente mujeres, señoras, ese es mi público, que me quiere, me apoya y me valora, y yo sentía un poco que lo traicionaba. Entonces, después de que conté la historia, la gente creo que me cree más. Y yo también estoy más seguro cuando digo las cosas. Está buenísimo lo que decís. Ibas a hacer una rehabilitación acá, te dijeron que no, que la hagas en Barcelona. Me tengo esa peli y no la entiendo bien. No. Alguien te dio un pasaje, te fuiste a Barcelona. 4 años. Eso es raro, pero bueno, lo voy a tratar de contar rápido. En un momento estoy en crisis, me voy a poner una radio a San Bernardo. Dejo Canal 9, enero de 2004, y en marzo empiezo a trabajar en un proyecto y pongo una radio en San Bernardo, que era un megaproyecto, porque cuando encaro a lo grande. Y digo, bueno, voy a empezar con una radio acá y después me voy a comprar una en Buenos Aires y después voy... Es más, había imaginado algo así como el streaming antes de que existiera. Encaro eso, invierto un montón de guita, pero un montón de guita, mucha más de la que te imaginas, y pongo una radio en San Bernardo que no tenía mercado para esa radio que yo puse. Y llevé ese verano a laburar a Mariano Yudica, a Cucho Parisi, a Gaby Schultz, a Diego Corol, entre otros. Me estoy olvidando Llevaste figuras y armaste una radio. al Chavo Fuchs, y armé una super radio. Bueno, yo soy bueno creando, malo administrando. Pone uno a administrar. No puse a nadie, me puse yo a administrar. Me quise hacer el Daniel Haddad y la recontra choqué. Y cuando estaba terminando el verano, me di cuenta que me había fumado la ganancia de toda mi vida. Y que se estaba rompiendo mi primer matrimonio y que me había quedado en la calle. No tenía un sope, no tenía carrera, no tenía más radio, tenía deudas millonarias. Y era época de adicciones. Encima. Entonces yo digo, bueno, tengo que hacer algo con esto porque evidentemente enloquecí. Así lo pensé yo, digo, enloquecí. Entonces vine acá a mi prepaga y digo, bueno, díganme dónde hay un centro de rehabilitación que me voy a internar. Y aparecí solo con un bolso en este centro de rehabilitación y digo, bueno, me vengo a internarme. ¿Quién te mandó? No, nadie, vengo porque necesito internarme. Entonces el tipo me dice... No es así, flaco. El tipo me dice, no, a ver, espera. Me llama al que era el jefe del turno, que era un psiquiatra, y me dice, sí, contame, ¿qué te pasa? No, me vengo a internar. ¿Y por qué te querés internar? Y pues tengo que parar con este asunto. Bueno, tengo una mala noticia para vos, me dice. Muy serio. ¿Qué pasa? Le digo, no te voy a internar. ¿Y por qué no me vas a internar si te estoy diciendo que me quiero internar? Porque un tipo que viene acá y me dice que se quiere internar es un tipo que no necesita internarse. Es un tipo que es consciente de lo que le está pasando y lo único que necesita es trabajar para solucionar su problema. Mira vos. Entonces yo le digo, bueno, pero yo tengo que parar. ¿Cómo hago? Pará, me dice. Yo no quiero tomar más, ¿qué hago? No tomes más. Me dice, haz una cosa, anda, no tomes más, y cuando no tomas más, volvé y hablamos de cuál es el problema verdadero, que no es que tomás, es otro. Después lo vamos a descubrir. Y ahí me dio un pie bárbaro. Muy piola. Para entender... ¿Qué opinas de ese chabón? Bueno, ese fue el que empezó a salvarme la vida. Es como un ángel, porque ¿no? me dio el tip. Pero en el momento por ahí te parecía que era un guacho, que era un garca. Yo me fui recaliente. Obvio. Pensé que me había tomado el pelo. Ahora después me di cuenta que no, porque el asunto era ese. Lo otro es solo una sustancia. Si vos te abstenés de la sustancia,
ahí empiezan a aparecer tus problemas, los verdaderos. ¿Y cuáles eran los verdaderos problemas? Claro. Porque hasta ahora venimos hablando de Pará, que eso es No, más bueno. grave que la adicción. Para que tengo que tomar agua. No, porque pero- venimos hablando de las adicciones y qué sé yo, pero ¿Lo descubriste? si ahora aparece otro problema, pues hasta ahora el problema es que tenías adicciones. Y también nos quedamos, No, y también sí. nos quedamos con la idea de Chocó con la de entrar la rápido radio. al mundo adulto. Me imagino que te ofrecen escabio, no sé, y digo, como cuando descubrís el verdadero problema. a Mira, través- es O sea, el psiquiatra te salvó la vida y multicausal. salvó la nota. Es multicausal. Esto no lo conté nunca, ¿eh? Ni mi vieja lo sabe. Mi familia es muy humilde. Mi viejo fue hasta segundo grado, murió ya hace 2 años, ha ido hasta segundo grado, un tipo, un laburante, un hombre de los de antes. Mi vieja era mucama en casas de familia, después trabajó en un hotel, después terminó siendo gerenta de ese hotel. La primera etapa de mi vida, teníamos para comer, nunca nos faltó, pero sí faltaba todo lo demás. Y yo siempre fui un tipo que se dio cuenta dónde estaba. No es que no me daba cuenta. Yo sé que hay mucha gente que no, yo sí. Y eso a mí me hacía particularmente mucho daño. Por eso soy un tipo inquieto, siempre busco más. Pero tengo una ambición que no es una ambición que acumula, no es una ambición conservadora, sino es una ambición por conseguir cosas, porque a lo mejor sentía que me faltaban. Y en ese proceso, mi adolescencia se da con la llegada de la democracia, como se da con vos, Matías, en el mismo tenemos la tiempo. misma edad, O sea, sí. yo empiezo la escuela secundaria en 1984, con la explosión de la libertad de la democracia, y formamos parte de un movimiento cultural, Claro. en ese momento, que incluía el rock y las drogas. Venía en el combo. Sí. Entonces se dio como la tormenta perfecta. Y ahí llegamos. Y así se dieron muchos años, donde además yo no tenía por qué modificar algo si te va bien. Si vos empezaste vendiendo diarios en San Bernardo y a los 23 años estás trabajando en el noticiero que más se ve en Argentina y te sentás a almorzar con Alejandro Romay, ¿qué es lo que tenés que cambiar de tu vida? No, estás encaminadísimo. Decime, No. no se me cruzaba por la cabeza. Y ahora que conducís en América 24, que estás también consolidado, limpio, ¿qué etapa es esta? O porque digo, pueden venir muchas etapas. Bueno, hace muchos años que estoy bien. De hecho, de los 11 años de C5N, 10 fueron en esta condición y mi carrera fue mucho mejor que antes. Claro. Fue mucho más estable porque dejé de pelearme con la gente, dejé de ver enemigos en todos lados, me enfoqué en trabajar, empecé a Abandonaste cumplir. la paranoia. abandonaste. Exacto. Abandoné la paranoia y empecé a cumplir, además. Empecé a liderar de otra manera los equipos, me siento muy bien, muy cómodo en ese rol. No me siento perseguido por nadie, trato de tener la menor cantidad de conflictos posibles, trato de hacer cosas positivas al aire, no me gusta hacer programas pesados, no me siento cómodo con los programas pesados. Entonces me empezó a ir bien, empecé a tener un público. No es que la rompo, no soy el número 1, me hubiera encantado serlo, No, pero tenés una tengo lo historia. mío, sí. Sos un profesional, un conductor probado y tenés una historia fuerte que te avala, además de laburo y de esto, de salida de una situación que no es fácil, para nadie. Yo te agradezco que hayas venido a compartir tu historia con nosotros porque es emocionante, ya tenemos mensajes y un montón de gente. Aunque hayas dado algunas notas y te explotó el teléfono, siempre hay alguien que no lo sabía. No, ¿viste? olvídate. Ahora te vuelve a explotar el teléfono. Espero que no tanto, porque es una historia repetida. No, para mí es un gusto haber venido, de verdad. Gracias. Más allá de lo que contábamos, otro día si querés venimos y hablamos de otras cosas, siempre quise estar en este programa. Mirá, Para mí sos un referente muchas generacional. gracias. Muchas gracias. Y en términos de carrera, como tenemos la misma edad, como en el fútbol, hubo figuras que ocuparon otros espacios más rápido y otros que tuvimos que trabajar más para encontrar Me tocó conducir a los 23 años, 24. Yo sé que es raro y un lugar. Entonces, para mí siempre fuiste una referencia por una cuestión generacional. Así que fue un placer. Muchas gracias, loco. Chicos, fue un placer, lo disfruté mucho. Gracias, Guille, muchas gracias. No, al contrario. Guille Favale, ¿lo tienen con una historia conmovedora como la que acaba de contar? Bueno, muy lindo momento acá en Todo Pasa.